Hola jóvenes, este es el tercer y último video del capítulo 1. Entonces vamos a ver el principio 8, que dice que el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga el país para producir bienes y servicios. Y anteriormente, en el principio de comercio, vimos que los países se especializan en producir un tipo de bienes. Y hay algunas especializaciones son más productivas que otras. Entonces, por ejemplo, en Chile nos especializamos en producir palta y no computadores. Y sería más productivo, o sea, sería más rentable especializarse en producir computadores. Pero dentro de la especialización que tenemos, la de producción de palta, se puede ir aumentando la productividad. Al igual como lo vimos con el caso del agricultor que plantaba manzanas, si compras, eh, si compras fertilizantes y maquinaria, vas a ser más productivo. Entonces, entonces la compra de maquinarias y de infraestructura aumenta tu productividad. Entonces, eso es lo que se conoce como el capital físico, la maquinaria y la infraestructura. Y mientras más maquinaria y más infraestructura tenga un país, más productivo será. Pero no solo eh, depende de la maquinaria y de la infraestructura, también depende de los conocimientos que tengan las personas de un país, de, de la inteligencia y de las innovaciones que produzcan. Por ejemplo, en el caso del agricultor que vimos al principio, en el primer video, eh, él se enteró que las manzanas eran lo más productivo lo que mejor se da en esas tierras. Y eso lo hizo mucho más productivo, o sea, ese conocimiento te hace mucho más productivo. Eso también puede ser visto como una innovación. Cuando todos han plantado papas, todos están plantando papas, y tú eres el primero en plantar manzanas, eres un innovador. Entonces, esas innovaciones, ese conocimiento extra, aumenta tu productividad. Entonces los países que tienen más productividad, o sea, donde las personas tienen más conocimiento, los que tienen más maquinaria y más infraestructura, tienen un mayor nivel de producción. Entonces producen más de aquellas cosas que se han especializado en producir y, eh, y entonces van a los mercados internacionales, venden sus productos, venden las paltas, el cobre, y con eso pueden comprar los bienes que los otros países se han especializado en producir. Entonces, se pueden comprar autos de Japón, de Alemania, se pueden comprar remedios, se pueden comprar conciertos de música, los artistas, mejores artistas desde el extranjero vienen a Chile, se pueden hacer festivales, y así, de todos los bienes se compran más respiradores artificiales, por ejemplo, y eso aumenta tu nivel de vida. Entonces el nivel de vida en última instancia depende de tu productividad y tu productividad depende de la cantidad de capital físico, o sea, de máquinas y de infraestructura, y de la cantidad de capital humano, o sea, de conocimiento que tengas. Y eh, eso es el principio 8. Y el principio 9 tiene que ver con la inflación. Dice que cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan, ¿cierto? Y la inflación, que es el aumento del nivel general de precios, tiene que ver con el poder adquisitivo del dinero. Entonces, supongamos que, o sea, podemos asumir que tienes 1.000 pesos hoy y con esos 1.000 pesos puedes comprar una cantidad de bienes. También puedes guardar esos 1.000 pesos y puedes comprar la misma cantidad de bienes al año siguiente.
si es que se mantuvo el poder adquisitivo del dinero. O sea, si la inflación es cero. Si la inflación es cero, puedes comprar exactamente la misma cantidad de bienes. Pensemos, por ejemplo, en un pequeño pueblo donde lo único que se produce es pan. Si el pan cuesta 1.000 pesos el kilo, con 1.000 pesos puedes comprar un kilo hoy. Pero si hay inflación, por ejemplo, si el precio del kilo de pan se duplica a 2.000 pesos, si guardas tus 1.000 pesos para comprar pan el próximo año, con 1.000 pesos solamente vas a poder comprar medio kilo. Entonces, si hay inflación, no te conviene guardar plata, no te conviene ahorrar. Y eso tiene consecuencias nefastas para la economía. Porque ya sabemos del principio anterior que el nivel de vida de un país depende de la cantidad de máquinas y de infraestructura que tenga. Pero las máquinas y la infraestructura es muy cara. Entonces necesitas ahorrar mucho para poder comprar una máquina o para hacer infraestructura. O sea, hacer un edificio no es de un día para otro, hacer un puente no es de un día para otro. Comprar una retroexcavadora que pesa 50 toneladas y cuesta $1.000.000, la mayoría de las empresas no lo puede hacer de un día para otro. Tiene que juntar plata durante años para hacer después esa inversión. Entonces, se necesita ahorrar mucho para poder comprar máquinas e infraestructura. Pero si hay inflación, no vas a ahorrar. Y nadie ahorra, entonces no puedes financiar tu capital. Y entonces el nivel de productividad no sube y la economía se queda estancada. Pero, ¿por qué se genera la inflación? Porque el gobierno imprime mucho dinero. O sea, el dinero es solo papel. Y el gobierno, en específico el Banco Central, tiene impresora de dinero. Entonces puede elegir cuánto dinero imprimir. Y obviamente puede elegir imprimir mucho dinero. Y si imprimes mucho dinero, por ejemplo, eh, le entregas imprimes 1 millón por cada persona, por cada habitante. Entonces le entregas después ese dinero a la gente. Cada persona tiene 1 millón de pesos, 1 millón de pesos recién impreso. La gente va a ir a comprar con ese millón. Y si toda la gente está comprando y las fábricas están produciendo su máxima capacidad, no se puede aumentar más la producción de bienes, aunque haya mucha gente comprando. Entonces los productos a la venta se van a agotar y empezarán a subir de precio, ¿cierto? Entonces, imaginamos una situación donde todos salen a comprar, la cantidad de bienes es limitada y entonces empiezan a subir de precio las cosas, como pasó con el coronavirus, cuando todo el mundo quería papel higiénico en Estados Unidos y se empezó a agotar y empezó a subir de precio. ¿Y por qué el gobierno imprimiría muchos billetes? Bueno, para financiar su gasto, sus planes de gobierno. Incluso puede ser con una buena intención. Por ejemplo, para financiar la salud o la educación. Este es un poco el caso de Argentina. El gobierno imprime un montón de dinero para financiar sus planes de salud, educación, etcétera. Pero ese dinero genera inflación. Y como hay inflación, ya no conviene ahorrar. Y si no hay ahorros, entonces no se pueden financiar las inversiones en nuevas maquinarias y entonces la productividad no sube y el país se queda estancado. Entonces, las cosas, eso es, cuando van estudiando economía se van dando cuenta que la mayoría de las cosas que se pueden hacer con buena intención generan resultados perjudiciales a largo plazo. Y por eso que hay muchos gobiernos que imprimen muchos billetes para financiar sus planes, pero también tienen mucha inflación y hacen que sus economías estén estancadas. Pero por otra parte, también es cierto que si estás en una situación de crisis, como con el coronavirus, y las fábricas no están produciendo todo lo que pueden, cuando imprimen más dinero, la gente sale a comprar y las empresas entonces aumentan su producción. Y los precios no van a subir porque
todavía hay mucho margen para aumentar la producción. Por ejemplo, ahora las empresas están paradas, se imprime dinero y se lo entregas a la gente saldrá a comprar y las fábricas comenzarán a producir. Pero eh, entonces, como los precios no suben porque todavía las fábricas tienen harto margen para aumentar su producción, los productos no se agotan. Cuando se empiezan a agotar es cuando empiezan a subir de precio. Cuando hay varias personas que quieren comprar algo y solamente queda un producto y se empiezan a pelear por ese producto, el vendedor del producto lo que hace es empezar a subir el precio. Y eso tiene mucho que ver con el capítulo 10, que es que la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. ¿Por qué hay una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo? Porque en el corto plazo, bueno, porque solamente es en el corto plazo que hay una disyuntiva, en primer lugar, porque en el largo plazo, cuando ya se ha acabado la crisis, si sigues imprimiendo dinero, llegará un momento en que las fábricas alcanzarán el máximo de producción. Y cuando lleguen a ese máximo de producción, si sigues imprimiendo dinero y la gente sigue demandando cada vez más bienes, los bienes empezarán a agotar. Y entonces cuando aparezca un nuevo lote de producción, que va a ser muy escaso, o sea, va a haber un montón de gente queriendo comprar y no solamente un poco de producción, esa producción va a estar a un precio más alto. O sea, los precios, y como eso empieza a pasar en todos los bienes de la economía, todos los precios empiezan a subir. Entonces ahí podemos hablar de un aumento general del nivel de precio. Entonces, como suben los precios de todas las cosas, hay inflación, sube el IPC, sube la UEF, los sueldos también se reajustan y las empresas ven que le tienen que pagar más a sus trabajadores. Entonces, ven que aumentan sus costos. ¿Y cómo van a pagar esos mayores costos? Subiendo los precios de los bienes que fabrican. Entonces, todas las cosas en las tiendas van a estar más caras porque las empresas subieron sus precios, porque subieron los sueldos, porque subieron los precios. Y ahí entran en una espiral inflacionaria. Las empresas vuelven a subir los precios y entonces vuelve a haber inflación. Y entonces vuelve a reajustar los salarios al alza. Y entonces le vuelve a subir los costos a la empresa y la empresa vuelve a subir sus precios. Y estás en una espiral inflacionaria. Y por eso que en países como Venezuela, por ejemplo, la inflación ha llegado a cifras estratosféricas. O sea, realmente un billete no vale nada. Es casi un pedazo de papel sin valor. Pero en cambio a corto plazo, entonces a largo plazo no hay ninguna disyuntiva. Imprimir dinero a largo plazo genera inflación, pero a corto plazo sí hay una disyuntiva. ¿Por qué? Porque en una situación normal las fábricas están funcionando a capacidad media, no a la máxima capacidad. Entonces, si imprimen más dinero, la gente sale a comprar y las fábricas van a producir más porque ven que están vendiendo más. Perdón. Y entonces, para producir más necesitan contratar más trabajadores. Se van a contratar más trabajadores para producir más. Y, y entonces disminuye el desempleo. Entonces, en el corto plazo, si aumenta la cantidad de dinero, si imprimes más dinero, se va a reducir el desempleo. Pero si sigues imprimiendo más dinero, la empresa de repente ve que todas sus máquinas están funcionando al máximo y que ya no, aunque contrate más trabajadores, no va a producir más porque simplemente no tiene más máquinas, no tiene más oficinas, no tiene más computadores, está, está al máximo de su capacidad de producción. Entonces sigues imprimiendo dinero, pero ya no baja más el desempleo y los bienes empiezan a escasear. Y como empiezan a escasear, empiezan a subir de precio.
Y como suben de precio, otra vez sube el IPC y tienes que reajustar los sueldos y le suben los costos a la empresa y entra en el espiral inflacionario. Por otra parte, como los precios están subiendo, no te conviene ahorrar, porque sabes que 1.000 pesos hoy va a comprar una cantidad, pero 1.000 pesos mañana va a comprar mucho menos. Entonces no te conviene ahorrar. Y si no te conviene ahorrar, no se pueden financiar las máquinas para aumentar la capacidad de producción de las empresas. Y, y entonces ahí estás atrapado en el espiral inflacionario. Entonces a corto plazo enfrentan la disyuntiva entre inflación y desempleo, porque a corto plazo las empresas todavía tienen un margen para producir más y contratar más trabajadores, pero a largo plazo toda la inflación se traduce en el aumento de dinero, se traduce en inflación. Entonces, ese es el 10.º principio y eso fue el capítulo 1 de los 10 principios de la economía. Entonces, el próximo video va a ser de el capítulo 2. Entonces, nos vemos en el próximo video.